¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. ¿Qué tal, confidenciales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, gracias por escucharnos, por estar ahí, por vernos a través del canal de YouTube o iVoox, Spotify, Spreaker o Amazon. Cualquier plataforma es buena para estar bien informados. Seguimos en la trinchera, aunque hoy disparamos con balas que no son de fogueo, porque nos ha llegado información que les va a dar una pista de lo que va a suceder a partir de ahora. La pregunta del millón, la que nos hacen ustedes constantemente cuando nos ven. ¿Hasta cuándo? Llevamos escuchando esa pregunta desde hace 6 años. ¿Hasta cuándo, Sánchez? ¿Hasta cuándo esta corrupción, esta voracidad de ocupar estamentos, de malgastar dinero público, de repartir millones a quien no debe? ¿Hasta cuándo? Bien, pues según la información que nos llega, antes de un año, mucho antes de un año, en unos meses esto se habría terminado. Hasta hoy les hemos dado muchas pistas y se han ido cumpliendo casi todas, pero no en el plazo de tiempo que a veces decíamos. En esta ocasión yo creo que no solo se cumplirá, sino también en el plazo de tiempo que apuntamos. Miren, la organización presuntamente criminal tiene un número 1, que no hace falta ni que les diga quién es, y forman parte de ella siempre los mismos: Ábalos, Koldo, Víctor de Aldama. Ese trío es capaz de mover ministerios y países. Es capaz de negociar con Delcy Rodríguez o con Rusia. Es capaz de todo. La misma trama de las mascarillas es la trama de los hidrocarburos, es la trama de Koldo. Siempre son los mismos. Porque esta organización tiene un líder que es quien la cuida, quien la alimenta, quien la protege y quien le da a cambio millones de comisiones y beneficios de la mordida. Y es a ese número 1 a por quien va la Guardia Civil y las investigaciones periodísticas que van a aparecer en los próximos meses. Y tiene un número 1 como cabeza y tiene un país como pagador. Siempre el mismo: Venezuela. Venezuela pagó con petróleo, según los informes de la UCO, al gobierno de Sánchez. A pesar de las sanciones europeas, y durante años ha estado enviando Venezuela petróleo a República Dominicana para que sea refinado y de ahí llegue a España. La trama de la que hablamos se encargó de todo. Claro, en ese traspaso de petróleo que llevan sus vehículos a día de hoy a través de gasolineras muy conocidas, en ese paso de dinero entre un país y otro se cayó una parte, unos cientos, quizá miles de millones de euros que estarían en Dominicana a buen recaudo, porque hay que hacer una caja de resistencia. La trama se encargó de colocar cajas de resistencia, según nuestra información, en varios países del mundo, no solo en Dominicana. Lo mismo que ocurrió ahí ocurrió en Rusia. Ya se lo avanzamos hace algunas semanas, fue investigación de The Objective. El dinero de Venezuela llega a Rusia
a través del secretario general de la Organización Mundial del Turismo. ¿Se acuerdan de el amigo de Georgia, al que Sánchez regaló un edificio entero que tiene en Paseo de la Castellana, y además invirtió 23 millones de dinero nuestro en ponerle los muebles? ¿Por qué? A cambio de favores como este. Según esta información, esa segunda vía de ingreso de dinero venezolano llegaría a Rusia a través de cuentas a nombre de testaferros de Rodríguez Zapatero. Información publicada, sospecha de la UCO de la Guardia Civil. No descubro nada. Dos fuentes distintas, dominicana con petróleo, dinero y quién sabe si lingotes a través de Rusia, un solo objetivo: que lleguen fondos a España y que lleguen fondos a esa caja de resistencia, a esos fondos en diferentes países. Se pasan las sanciones europeas sobre Venezuela y Rusia a cambio de dinero. Y todo ello con el beneplácito, la organización, la coordinación del número uno, que es el mayor beneficiario. Miren, las cifras de las que hablamos asustan. Solo en la trama de hidrocarburos, este año 2024, preveían facturar 1.000 millones de euros. ¿Cuánto se queda una trama así de comisión ante 1.000 millones? ¿Un 20? ¿Un 10? La trama de las mascarillas, sabemos más, adjudicó en ese periodo en el que ahora está bajo investigación judicial hasta 2.000 millones de euros en material sanitario. La pregunta vuelve a ser pertinente: ¿cuánto se quedó esa trama? ¿Y cómo se quedan ese pellizco para que pase desapercibido y cómo siguen ingresando dinero al fondo de resistencia? Bueno, pues hay una vía que ya hemos apuntado aquí con Marruecos y que serviría con otros países, y de la que vamos a hablar con un primer invitado en unos minutos. Esa vía sería la solidaridad, las colaboraciones con ONGs, con fundaciones, los fondos para ayudar al tercer mundo, ¿verdad? Bajo esas palabras agradecidas, solidarias, magníficas, lo que se esconde o se podría esconder, según la investigación, es un desvío de dinero, de forma que una ONG, una fundación, un equipo en otro país reciba 200.000 euros de subvención directa del gobierno, sabiendo que hay un 20% que ha de ir a una cuenta para seguir manteniendo que el año que viene reciban 200.000 más. Lo que les cuento no es política ficción. Todo lo que les digo está en la investigación de la UCO. Va a salir en breve parte de ello. Otra información de la que le cuento ya se ha publicado, ya ha salido, y es el principio del fin. Cuando a Ábalos o a Koldo les metan en prisión, veremos si mantienen el silencio que por ahora han pactado con el PSOE o si empiezan a romperse. Aldama va enseñando cada vez más, va mostrando cada vez que declara ante el juez un poco más de lo que tiene, que es mucho. Y Aldama no va a echarse atrás, va a seguir adelante. La justicia ha de hacer su papel, igual que lo está haciendo Víctor de Aldama como empresario, como testigo principal, que nos dicen casi todo lo que cuenta es cierto y se puede demostrar. La prensa no confió en ella, excepto en 4 o 5 medios libres. El resto seguirán blanqueando al presunto delincuente a cambio de un talonario. Ustedes son quienes deberían despertar, abrir los ojos, dejar de estar adormilados, anestesiados, y a través de redes, vecinos, en el colegio, en el trabajo, donde sea, recordar a todos que España no merece un gobierno corrupto como este.
y que la justicia debe hacer su trabajo si la dejan, que por ahora lo tiene complicado, igual que la Guardia Civil. Son días complicados, difíciles. Estamos, háganme caso, en los últimos coletazos de este asunto. Serán las últimas navidades que Sánchez pase en Moncloa como presidente del gobierno. Lo que no sabemos es si las próximas las pasará en una prisión o en un banquillo. Bienvenidos, hay más información. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Varios de ustedes nos han hablado de Pablo Cambronero. Fue colaborador en este programa durante mucho tiempo, cuando además de podcast hacíamos radio, es amigo, estuvo en las filas de Ciudadanos y además fue un diputado ejemplar. Yo siempre lo digo, el que hizo más preguntas al gobierno en su etapa de diputado en el Congreso, el que intentaba calcular cada euro a qué iba destinado y por qué se malgastaban tanto, ¿no? El único diputado que hizo su trabajo, y también el único fuera de Vox que votó la moción de censura de Tamames, ¿se acuerdan, no? Siempre fue un verso suelto, en Ciudadanos acabó mal y dejó ya la política y ha vuelto a lo que es él, un policía nacional de Sevilla, que es lo que fue siempre. Pero no ha dejado de ser muy activo en redes sociales, ha escrito 2 libros. La última novedad de Pablo Cambronero, por la que ustedes nos pedían hablar con él, es esa lista de subvenciones a dedo, cientos y cientos de miles de euros de dinero público que España reparte por Mozambique, Paraguay, Marruecos, Guatemala, El Salvador y muy especialmente en Dominicana. Llevamos una semana en la que les hemos contado que el gobierno se ha gastado 250 millones en arreglar y modernizar la línea 2 del metro del Cairo, el gobierno español, ¿no? Sin que nadie pregunte por qué. Esta es la cuestión que Pablo Cambronero se ha convertido en un experto en preguntar por qué nos fiscalizan a usted y a mí cada euro y nos persigue Hacienda y nos buscan la vuelta y luego sin preguntar mucho dan a otros países a manos llenas lo que aquí hace falta. Cambronero, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Albert. Pues encantadísimo otra vez de volver a estar contigo. Como siempre es un placer escucharte y verte. Y nada, aquí deseando darte datos que indignen al personal. Bueno, la indignación ya la llevamos encima, porque me dicen, no sé, las cifras pueden variar, pero 300 millones a Mauritania, 800 millones a Marruecos, 2.000 que le perdonamos a Cuba y a Venezuela, 16 millones a Palestina, los 250 al metro del Cairo. Y buena parte de esto lo engloban a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ¿Qué es esto, Pablo? Pues la agencia que tú has mencionado, la ECID, en su terminología ya con siglas, es una agencia que depende directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Álvarez, de una dependencia directa, y que se dedica supuestamente a ayudas, vamos a decirlo así, a ayudas al desarrollo o a ayudas humanitarias, supuestamente. Yo ya en mi etapa de diputado detecté que había cantidades de dinero brutales, había cantidades muy grandes que se perdían en el momento preciso en que salían del ministerio y que no sabíamos exactamente en qué se iban a emplear en los países de origen, si es que llegaban, que esa es otra.
Claro. Pues bien, nos hemos empezado el equipo que me quedó del Congreso, mis hormigas, que les llamo yo, hemos empezado a investigar profundamente el asunto y bueno, de las investigaciones han salido datos muy relevantes, como que la ECI desde 2020 a 2024 ha repartido la friolera de 1.670 millones de euros, por ejemplo. 1.670 millones de euros. En 4 años. En 4 años y no tenemos datos anteriores porque no están colgados. Por favor, es brutal la cifra. ¿A qué países? Entiendo que hay países que han recibido más que otros, Pablo. Sí, hay diferencias notables entre países. Está claro que nos hemos centrado en los países iberoamericanos y hemos centrado también en el Sahel, en determinados sitios donde hay conflicto y donde no lo hay. Nos ha llamado especialmente la atención no solo por las cantidades, sino también por los destinos concretos a los que van las partidas. República Dominicana, que es un clásico en este sentido, Paraguay, Marruecos, Mozambique y estamos ahora con Nicaragua. Especialmente relevante nos ha resultado República Dominicana y te explico por qué, Albert. Primero y principal, por la cantidad de subvenciones dinerarias, muchísimas. Y luego también porque el destino preferente de esas subvenciones, que son subvenciones dinerarias sin contraprestación, ese es el formato jurídico, pues van a instituciones dominicanas, el que le hace Policía Nacional Dominicana, Consejo General del Poder Judicial Dominicano, hablamos de la Procuraduría Dominicana, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente no hay un ministerio que no haya recibido dinero público de la ECI. Y eso nos resulta muy llamativo porque no sucede así en otros países. En otros países se va más a ONGs y a fundaciones, que también es muy difícil de seguir ese dinero. Pero bueno, estamos haciendo una cosa, Albert, que creo que es muy buena, que es contactar directamente con los países de origen. Y eso nos está... Bueno, pues por ejemplo, ayer hablé con un medio dominicano y con un diputado relevante de la oposición y, bueno, pues han iniciado una investigación en ese sentido en República Dominicana, además de la que está llevando la UCO allí, hay que recordarlo, pues se está iniciando una investigación con respecto a cada una de esas partidas, si llega, si no llega, me han solicitado los datos, se los he dado. Luego, por ejemplo, en Paraguay es muy curioso, pero hay una comisión de investigación bicameral sobre las ayudas que reciben las ONGs internacionales y entre ellas las que dona España. Entonces, bueno, les ha interesado mucho el asunto a varios diputados de allí, se lo he facilitado y parece que está empezando a tirar del hilo ya en los países de origen, porque en el país el que suelta la pasta parece que no nos interesa tanto. Claro. A ver, yo sé que sabes más de lo que cuentas y además te conozco. Y yo también, a mí me cuentan cosas, pero no las podemos probar, al menos yo todavía. Entonces vamos a hablar hipotéticamente, ¿de acuerdo? Te pregunto. Imagínate que hubiese un pacto de personas concretas del gobierno español, que es quien otorga ese dinero, para que en el camino un porcentaje fijo de esas subvenciones se vayan a una cuenta corriente en ese país. Es una novela, lo que te cuento es todo mentira, no me cabe duda. Pero es que a mí me llega que ocurre eso, y no solo en Dominicana, sino en Marruecos también. De esta novela de ficción de la que te hablo, ¿te ha llegado algo? Esa novela de ficción va a ser un bestseller, ¿eh? Vale. Pues sí, bueno, claro, es evidente que cuando tú empiezas a investigar, a tocar determinados cables con mucha atención y también a preguntar en los países de destino, pues te llegan informaciones. Que como tú bien dices, las informaciones no las puedes asegurar y cuando no puedes asegurar el tiro es mejor ni hablar de ello. Pero hipotéticamente sí, hipotéticamente me han llegado esas informaciones. Algunas son muy salvajes, algunas son muy, muy llamativas, serían escándalos terribles, incluso judicializables inmediatamente, pero evidentemente al no tener pruebas es mejor ir tirando poco a poco del hilo y ver qué encontramos por el camino, porque creo que hay mucho de lo que va a aparecer, sobre todo a raíz de que los países de destino se han puesto a investigar. A mí lo que me cuentan en esa novela de ficción es que es algo institucionalizado, es decir, hay un acuerdo con los presidentes de esos países
para llegar a este pacto. Yo te ayudo con tantos millones al año, pero un porcentaje va ahí. Y además es entre gobierno y gobierno que se hace, no es algo en lo que las organizaciones que reciben el dinero seguramente ni saben ni conocen o miran a otro lado porque les cae del cielo. Las más beneficiadas, por tu información, República Dominicana y Paraguay, por ese orden. En cuanto no a la cantidad, sino sí a la... Bueno, por necesidad y por tamaño de país, sí que son las más llamativas, sí. Luego hay otros países que... Me sorprende El Salvador, estando Bukele. Sí, pues fíjate, yo con El Salvador he tenido... No es una decepción, porque no lo es, pero sí que he tenido una cosa llamativa porque yo coloqué el hilo e intenté preguntarle directamente aludiendo a Bukele. Claro. Intentando que, bueno, ya que tiene esa política abierta liberal y habla tan claro, digo, bueno, pues está recibiendo dinero público español, seguramente no tengan problemas en decirme para qué se está usando y si llega, sobre todo, porque es que eso no me interesa sobremanera, son mis impuestos. Pues no solo no se pusieron en contacto conmigo, sino que detecté un poco marea de no sigas por ahí. No avisando, sino ya en el terreno del insulto, como si se hubieran tomado, como si hubiera sido una afrenta yo preguntar por ese dinero público, lo cual me parece muy llamativo porque es precisamente lo contrario. Yo lo que busco es lo que esos gobiernos están diciendo que están presumiendo de que hacen. Es decir, transparencia, buena gestión y el uso del dinero público para el público, no para intereses de otro calibre. Entonces, bueno, me sorprendió El Salvador porque el hilo de Twitter que subí sobre El Salvador fue el más llamativo, con casi 2 millones de visualizaciones, pero no he tenido respuesta a día de hoy, no he tenido respuesta de ninguna autoridad salvadoreña. Oye, ¿por qué Mozambique? ¿Por qué ese país y no otros de África? ¿Lo has llegado a averiguar? Bueno, en Mozambique a mí no me sorprende. ¿Por qué? Porque ya en varios hilos, en varios consejos de ministros, venía acuerdos con Mozambique en la que había mucha inversión española. Es decir, se hablaban de centenares de millones de euros que de repente se firmaban entre Mozambique y España, un día cualquiera, no entendía yo muy bien por qué, igual que con Angola. Es curioso que esos dos países salen mucho en este gobierno. No he llegado a detectar el motivo, pero sí que estamos tirando de esos dos hilos porque parecen muy interesantes y las cantidades, no de la ECID, que la ECID son cantidades más o menos habituales, pero sí del Consejo de Ministros son llamativas. A ver, la cifra que Pablo Cambronero nos ofrecía eran 1.670 millones en 4 años. Si hacen ustedes la división porcentual, estamos hablando de 1 millón al día. 1 millón al día durante 4 años. Y esto no pasa el control de nada ni de nadie, Pablo, esto va a dedo. Bueno, en teoría tiene que pasar los controles de la intervención del Estado y, bueno, de los tribunales de cuentas. Pero ¿qué sucede? En el momento en el que sale de España, a un tribunal de cuentas, una entidad extranjera le puede decir, le puede cantar la traviata y se la tiene que creer, porque evidentemente no hay forma de demostrar que esto se está usando para lo que el gobierno dice que se está usando. Ya. Por eso también mi interés de atacar directamente, no atacar, sino de preguntar, de solicitar información en los países de destino, que creo que es mucho más importante que lo que el gobierno de España nos pudiera decir, porque yo ya tengo una gran experiencia en recibir respuestas etéreas, vamos a decirlo de una forma suave, del gobierno. Entonces, bueno, no pregunto directamente al gobierno, sino que pregunto a aquellos que lo han recibido, claro, que me digan por y para qué. Has hecho un comentario al inicio que me ha llamado la atención. Dices, bueno, eso sí llega, porque ¿y si no llega? ¿A qué te refieres? ¿Me estás diciendo que es posible que alguien falsee la llegada de un dinero y nunca llegue a su destino o no en su totalidad? ¿Es de eso de lo que hablas? Albert, todo es posible. Cuando hay esta marea de opacidad, uno no tiene tendencia a pensar bien. Evidentemente, hay sitios que sí que es seguro que llega,
porque también las propias páginas de los sitios de destino suele suceder casi siempre en fundaciones y en ONGs, perdón. Pero cuando se va a instituciones públicas, aquí tenemos un cierto control de nuestras instituciones públicas a través también incluso del portal de transparencia, pero en otros países no sucede así. Entonces, si yo veo, vamos a poner un ejemplo, una partida de 250.000 euros que va a la Policía Nacional Dominicana, como ha sucedido, yo pregunto a la Policía Nacional Dominicana, ¿les ha llegado este dinero? Y o no me contestan o directamente me dicen, no tenemos constancia, evidentemente pues, algo ha pasado ahí, algún control. No me lo han llegado a decir porque estoy en el trámite ahora mismo de preguntas. Entonces, no, estaban investigando y hay personas en los sitios de origen que están preguntando, pero es cierto que no tienen las mismas posibilidades que tenemos aquí de preguntar a su gobierno. Es evidente que hay países que tienen todo como mucho más cerrado e incluso se convierte en peligroso preguntar determinadas cosas. Es Pablo Cambronero, señores, estamos hablando de República Dominicana y claro, Juan Abinader, que es el presidente de la República Dominicana, ha sido el mayor defensor de Sánchez, quien le ha upado a la Internacional Socialista, su mano derecha, y a lo mejor por ahí se entiende que estemos repartiendo cientos de miles de euros, pero hay que demostrar a dónde va y aquí no nos van a facilitar el trabajo. Tú has escrito 2 libros este año que acaba. Uno es Una hormiga contra el sistema, con la fachada del Congreso, y otro, La dictadura de la apatía. ¿Es eso lo que nos pasa? ¿Apatía? Pues sí, yo en el segundo libro, como tú me has dicho, La dictadura de la apatía, analizo todas las batallas culturales que tenemos ahora mismo y que, bueno, alguna de ellas, desde que lo escribí ahora, estamos empezando a abrir brecha. Léase la comunicativa, por ejemplo, Aquí estás, informando. Y en otras, pues directamente estamos perdiendo la batalla de una manera salvaje. Y veo que la ciudadanía está muy cómoda en su dependencia. Entonces, bueno, en ese libro analizo lo que es la dependencia, que no sabemos que muchas veces tenemos, pero que sí que tenemos y sufrimos. Y doy un poquito de claves dentro de lo que es mi capacidad argumentativa limitada para que la gente pueda ser consciente de lo que está pasando para poder cambiarlo. Si no, es imposible. Si estamos cómodos, jamás podremos cambiar lo que no funciona, sino que simplemente nos conformaremos y seguiremos estando dóciles frente a un poder que es más absoluto que otra cosa. O sea, que vivimos en una dictadura, es cierto. Literal. En el libro lo menciono claramente. Es una dictadura a veces silenciosa, a veces no tanto. Pero bueno, yo pongo un ejemplo claro. Una sociedad que ha sido capaz de quedarse encerrada en casa respirando el mismo aire que hay 2 centímetros más allá y que se sentía mal incluso por respirar el otro aire, es una sociedad patológica, es una sociedad que sufre una patología de docilidad. Y esa patología es jodida para una sociedad que necesita cambiar las cosas, que necesita crecer y sobre todo que necesita capacidad de duda y de crítica, porque si no la tenemos, nos caemos por el sumidero. Me los voy a leer inmediatamente. La dictadura de la apatía. Qué buen regalo para estas fiestas. Querido Pablo, estamos en contacto, nos hemos reencontrado, que ya era hora, y a investigar. Yo también haré algunas preguntas en dominicana. Te pasaré información. Fuerte abrazo. Yo sabía al ver que este hilo que te lanzaba yo a ti no iba a ser improductivo, lo sabía. Me estás provocando, ya lo sabes. Un abrazo, Pablo, gracias. Un abrazo enorme, Albert. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, amigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Sobre lo que ha contado Pablo Cambronero, sobre lo que decíamos en la editorial, el petróleo refinado en República Dominicana. Permítanme, el mejor experto de lo que pasa en República Dominicana y su relación con el PSOE es Miguel Ángel Ordóñez, que ha escrito varios libros al respecto. Miguel Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy sorprendido. Es muy interesante lo que os he escuchado, ¿no? La verdad es que esto es como una película de suspense, ¿no?
Bueno, alguna cosa sí. Bien es cierto que República Dominicana tiene una refinería bastante importante que durante muchos años recibía petróleo crudo de Venezuela y bueno, vamos a ver. Lo que me extrañaría sería que el dinero que ha habido por ahí, que se ha movido, se quedase en bancos dominicanos, porque la operativa habitualmente allí es tener empresas pantallas de islas caribeñas, de otras islitas caribeñas que son paraísos fiscales, o incluso Panamá, aunque Panamá ya menos porque eliminó lo de las acciones al portador que dan un grado de opacidad grandísimo a la hora de ir a averiguar quién es el titular final de esas empresas, ¿no? Créeme que yo en el área, incluidas las Bahamas, he estado pesquisando un poquito la propiedad, a quién andaba detrás de varias empresas de este tipo, offshore, y me ha resultado muy difícil o imposible, ¿no? Están prácticamente blindadas. Oye, ¿y Delaware? Porque en Delaware hay una empresa de la trama de Aldama. Sí. Sí, lo que pasa, Delaware es otra cosa. Es un paraíso fiscal, ciertamente, para pagar menos impuestos, pero no deja de ser Estados Unidos. Claro. El problema con los Estados Unidos y Delaware es que haya interés de las autoridades estadounidenses en colaborar. Si no hay ciudadanos estadounidenses por medio, normalmente Estados Unidos suele ser bastante reacio. Te lo digo de otra forma. Con Biden no. Con Donald Trump quizás sí, ¿no? Depende cómo le pille el cuerpo, los funcionarios que haya por medio, pero es que para ellos España es como si a nosotros nos hablasen de, qué sé yo, de Vanuatu. Sí. Nosotros, España para ellos no deja de ser un país tercermundista, Oye, está muy alejado y que está al lado de México. Las cifras me asustan y lo decíamos al inicio, la trama de hidrocarburos, que fue detenida, ya saben, 180 millones defraudados de IVA, tenía previsto este año 2024 facturar 1.000 millones de euros. ¿Qué comisión han podido desviar de una facturación de 1.000 millones? Claro, es que son volúmenes muy altos. Fíjate todo lo que fueron capaces de esquilmar de la empresa petrolera de Venezuela, por ejemplo, eran miles y miles de millones de dólares. En este caso, pues han sido muy listos, ¿no? Se han pasado de listos realmente. Son montos realmente espectaculares. Piensa que, no sé, o el 3% catalán a lo mejor lo han aplicado, a lo mejor han aplicado el 1,5% que en algunos otros casos de corrupción nacionales se ha manejado, ¿no? Pero calcula 1.000 millones de dólares, un 1% nada más, es un pellizquito grande, ¿eh? Yo lo que falta el final, falta la traca final. De hecho, mañana quiero invitar a Ketty Garat, que esté aquí un buen rato para que hablemos de la traca final, ¿eh? Pero si es como parece, señores, dejaremos de hablar de los seres de Andalucía, y tú estás en Marbella, Miguel Ángel, como la peor trama en cantidad de dinero defraudado. Y empezaremos a hablar de la trama Coldo y de Aldama y de los hidrocarburos y de Venezuela y de las mascarillas, porque dejaría los 600 millones desaparecidos de Chávez y Griñán como peccata minuta. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿eh? De aquí a unos años podemos cambiar los argumentos del top 10 de la corrupción, ¿no? Podría ser el caso número 1. Exacto. Nunca mejor del número 1. El número 1, sí, del número 1. Curioso que con el PSOE, ¿verdad? Siempre es eso, ¿eh? El señor X, el número 1, ¿sí? Siempre acabamos igual. Paco Álvarez, mi historiador preferido, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí encantado. Qué bien ha hilado Miguel Ángel eso del número 1. Bueno, a mí me gusta más lo del Está señor fenomenal. Lo del señor X empezó con los Gal y Felipe González, ¿no? Así fue.
Sí. Pero oye, quiero decir, es que al lado de eso, quiero decir, eso está muy mal, muy feo, asesinato y lo que quieras, pero que nos estén robando todos los días y que encima nos estén diciendo a la cara que oye, no nos llaméis ladrones, porque si nos llamáis ladrones te voy a obligar a rectificar. O sea, Muy quiero fuerte. decir, es que si Bolaños, el bulero mayor del reino, es el que va a decir cuál es el nivel, madre mía de mi vida. La censura de Bolaños, señores, la pone en marcha. En esta nueva ley se habla de los medios de comunicación tradicionales, por supuesto también de los digitales, pero también de los usuarios relevantes de redes sociales, es decir, aquellos que tengan más de 100.000 usuarios en una red social o más de 200.000 sumando todas las plataformas y todas las redes sociales. Estas personas tienen difusión en las informaciones que propagan mayor que muchos medios de comunicación tradicionales. Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. También contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación por los ciudadanos que vean que les afecta alguna mentira o alguna inexactitud. Este plan al principio decían que iba a los que tenían más de 1 millón de seguidores y ahora han bajado a 100.000. Dentro de poco será el que hable en su casa, como en Cuba. Cualquiera que hable mal. Esto es, claro. Es igual. Cualquiera que hable mal. Tienes razón, Miguel Ángel. Daos cuenta que lo que dice el señor Bolaños se llama. Bolaños. Sí. Lo que dice el ministro, yo creo que es una manera de empezar los fastos y las celebraciones del año Franco que nos ha prometido Pedro Sánchez, ¿no? Pero en fin, ni al mejor mercadólogo del mundo, publicista, y de esto Paco sabe mucho, se le hubiera ocurrido una inauguración del año triunfal franquista mejor, ¿no? Eso que mejor que celebrar el franquismo siendo franquista, como Bolaños. No, aparte hay una cuestión, quiero decir, que es lo mismo de siempre. Estos señores no solo se creen que pueden gobernar las mentes y la libertad de expresión y todo eso, sino que se creen que pueden gobernar el universo. Porque quiero decir, si un influencer con más de 100.000 seguidores está domiciliado, por ejemplo, en Andorra, sin ir más lejos, o en Portugal, que Portugal creo que tiene familia Sánchez, pues quiero decir, ¿qué ley le va a hacer rectificar o no sé qué? O sea, quiero decir, el mundo es muy grande. Una ley española, o me da igual, o alemana, no se puede aplicar en el resto del mundo, con lo cual sería tan sencillo como que los influencers, digamos, que estemos o que estéis en la mirilla, pues dar un saltito a Portugal como domicilio y chao, se acabó. La ley esta ya no nos afecta. Paco, no digas estéis. Estamos, porque tú estás en la lista. Estamos. Ordóñez. Pues claro que sí, y con muchas ganas. En la lista, Ordóñez. O sea que aquí en la lista pringamos todos, ¿eh? Hombre, sí. Bueno, mensaje a Sánchez. Sarkozy acaba de ser condenado a 3 años de cárcel por financiación ilegal de su partido. Sentencia firme. ¿Qué hizo Sarkozy? Sobornó a un juez del Tribunal de Casación. Le prometió, y hay pinchazos telefónicos, le prometió un cargo en Mónaco, un cargo honorífico, o sea, ganar mucha pasta y no hacer nada, a cambio de pasarle al señor Sarkozy la información confidencial que a él le interesaba sobre un caso que llevaba el juez. 3 años de cárcel. ¿Qué pasa? Que como es Sarkozy, igual que pasaría aquí, no entra en prisión y llevará un brazalete electrónico durante 1 año. ¿Esto en España puede ocurrir, Ordóñez? ¿O con Cándido Conde Pumpido es imposible? Yo lo veo bastante difícil, a no ser que cambien las tornas del gobierno, ¿no? Y del gobierno que hay ahí. Pero yendo a la anécdota, durante estos años que ha estado investigado Sarkozy en un país serio como es Francia, sí que te puedo contar que yo he coincidido con él en 2 o 3 ocasiones porque tiene casa en Sotogrande. Y durante estos años que era investigado... Con Carla Bruni. Sí, con Carla Bruni. En 2 ocasiones estaba con Carla Bruni, ahí en Sotogrande. Y en alguna ocasión venía con bastante séquito, bastantes acompañantes a celebrar no sé qué. Y se alojaron en un hotel de Sotogrande esos acompañantes, ¿no? Pero vamos, que él, a pesar de haber estado investigado,
la justicia francesa le ha dado permiso para moverse por donde ha querido. Se me hace muy difícil pensar que en España un presidente del gobierno sea imputado, nunca ha ocurrido, condenado en la vida y con brazalete. No lo verán mis ojos, Paco. Tú y yo no tenemos edad para verlo, eso, ¿no? No, esto ya no lo veremos. No. Además, brazalete, no sé, a lo mejor collarín. Sería, no. El collarín se lo pondría yo a más de uno, sí. ¿Verdad? Bueno, amigos, venga, ¿qué dicen ante toda esta barbarie de pruebas, este aluvión de sospechas, de evidentes casos de corrupción que van a ser juzgados? ¿Qué dice el gobierno? Bueno, el argumentario de Moncloa enviado por WhatsApp hace que todos hablen igual. Óscar Puente, Bolaños, Cerdán o Pilar Alegría. Todo lo que ha dicho este señor en sede judicial en lo que se refiere a los contratos del ministerio pues es absolutamente falso. Colaborar con la justicia no es acusar sin pruebas, eso es difamar. Pero hasta ahora no tenemos nada demostrado, entonces cuando se demuestre algún caso de corrupción o algo en concreto, pues podemos hacer autocrítica. El propio señor Ábalos, que entonces era secretario de organización, ya explicó. Es decir, hemos visto los papeles, los documentos, la firma de Ábalos comprándose pisazos de 2 millones, el chalet de Cádiz. Y dicen, cuando tengamos alguna prueba, pero ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan, Paco? ¿Qué necesitan? Porque es más, hasta Koldo, que lo negó todo, dijo, sí, es verdad, me encontré en un bar frente al Ministerio de Hacienda con el jefe de gabinete de María Jesús Montero. Pero no era por eso. No, hombre, no, que va, le diste un sobre de ibuprofeno. ¿Pero qué sé? Eso lo he dicho porque sospecha de que por aquel entonces lo estaban siguiendo y sospecha de que haya alguna imagen. Ellos van a admitir lo mínimo para dar verosimilitud a lo que van soltando por ahí, pero bueno. Pero es que aún así, es que el problema, quiero decir, es lo que decían nuestras madres, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. O sea, quiero decir, el PSOE, acordaros que cuando empezó todo esto dijeron, no, por eso nosotros separamos a Ábalos, porque ya habíamos visto que no sé qué. Y ahora, no hay prueba de nada. No. Hombre, pero tío, si fuiste tú el primero que dijo, aparte, y todos dijimos que separar, si le has puesto de número 2 en la lista de Valencia, si eso es separar a alguien del partido, hombre. Nunca explicaron, ni nunca van a explicar por qué lo echaron del ministerio. Pero vamos, la porquería flota, es así. Y en el PSOE más. Pero ya es bastante grave que el número 2 de Pedro Sánchez hiciese esas cosas, ¿no? Alguna responsabilidad, sí. Ya que admitían que Ábalos hacía cosas raras, alguna responsabilidad tendría. Deberían, claro, pero luego han echado marcha atrás y. No, nosotros no sabíamos nada. La sociedad civil está muy harta y la prueba la traes tú, Paco, en los andenes del metro de Madrid. Fíjense, la parada de Tribunal, que es una parada del metro, le han puesto la fotografía que van a ver, amigos de YouTube. Han añadido con la misma tipografía de letra blanca Sánchez al. Y luego aparece Sánchez al Tribunal, ¿no? Porque es la parada de metro. Esto en varias estaciones. Pero en la de nuevos ministerios, lo van a ver, abajo han puesto imputados, de manera que se lee en la parada de metro nuevos ministerios imputados. Esto, ¿de dónde lo has sacado, Paco? ¿Lo has visto tú? No, me lo han mandado por WhatsApp, pero quiero decir, he verificado que son fotos reales porque me lo han mandado por varios sitios, no es un montaje, y gente había comentado ya en redes, oye, ¿habéis visto lo de Tribunal? Y yo, ¿qué de Tribunal? Y la verdad es que, oye, la gente, eso es muy bueno, pero la gente está tan harta ya, que yo qué sé, yo me acuerdo cuando era pequeño, muy pequeño, que mis padres contaban, mis padres y todos los padres contaban chistes de Franco. Ahora ya estos son un chiste, son un meme, ¿sabes? Esto no es un gobierno ni nada, es vamos, la vergüenza mundial totalmente. Y que haya gente con con las ganas de ir y decir Sánchez al Tribunal. ¿Tú sabes la cantidad de fotos que se ha hecho de eso esta mañana antes de que lo quitaran? Bueno, eso sí que se ha viralizado.
Mañana lo veremos en Le Monde y por ahí, ya verás. Luego estarán por aquí abogados de Hazte Oír que han estado en el día de ayer con Begoña Gómez. Estará también Luis María Pardo, que estuvo ante su declaración, nos dirá cuál era el gesto. Pero de Begoña Gómez ha aparecido un meme que a mí me parece magistral porque está muy trabajado. Lo vais a ver, es la muñeca de estas fiestas, Barbigoña. Con Barbigoña los sueños no tienen límites. Puede ser desde recepcionista de sauna, Welcome to the sauna, hasta directora de un máster. I am Begoña Gómez. ¡Barbigoña! Incluso puedes ser la mujer del presidente. Soy la primera dama. Hasta desarrolladora de software. Ya está mi programa listo y es 100% mío. ¡Barbigoña! Podrás ser hasta captadora de fondos de grandes empresas. Gracias por darme vuestro dinero. Y en Argentina serás de todo menos querida. ¡Fuera! ¡Barbigoña! Con Barbigoña puedes ser lo que quieras ser. Si eres la esposa de... Hazte ya con la tuya. De mantel. Nos parece brillante, un aplauso. No sé quién lo ha hecho, pero es maravilloso, maravilloso. De estos mismos de Iber... Ay, ¿cómo se...? Eso, han hecho uno muy bueno de Sánchez también, que lo tenéis que poner en el siguiente programa, que es Fangoman o algo así. Sí, lo ponemos hoy al acabar el programa. ¿Y quiénes son, Miguel Ángel? Iberian Son, yo los conozco. Un equipo de gente. Cuenta, sí, una cuenta de Twitter, en fin. Son Iberian Son, pues felicidades, sí. Oye. Qué trabajado, qué bien hecho, qué divertido, sin perder el humor. Y además, yo no sé si han fabricado una muñeca igual, debe ser inteligencia artificial porque es su cara, la muñeca. Es inteligencia artificial, pero está tan bien hecho. Sí. Ya, hombre, siendo Begoña, inteligencia natural era difícil, Paco. A ver, las cosas como son. Bueno, hoy Sánchez ha estado en el Congreso y hay una escena que yo le veo muy desquiciado. Está María Jesús Montero hablando y él no es que se ría, no, a mandíbula batiente, una carcajada excesiva. Vean, por favor, amigos de YouTube. Por 40, sigue por 60, 80, 100. Esa risa fuera de lugar que ya ha tenido en varias ocasiones en la tribuna del Congreso. Miguel Ángel, ¿necesita medicación? No, yo creo que es la estrategia que una gran conocedora de la corrupción aplicó en su día, que era el dientes, que es lo que les jode, ¿no? Estrategia Pantoja. Sí, no hay nada más. Yo creo que es eso, dientes. Él cree que lo que joroba más es verlo reír y entonces no nos va a dar el gusto de verlo quebrado, ¿no? Dios mío, es posible. Momento. ¿Tú también lo piensas, Paco? No, yo creo que es un insulto más que nos hace Pedro Sánchez. O sea, es como me río de... Mira, está mi mujer declarando en el juzgado y me estoy riendo. O sea, no sé, quiero decir, cualquier persona normal estaría preocupada, incluso si fuera inocente, cosa que todavía está por verse. O sea, quiero decir... Y él no, él se carcajea porque le importa nada. Se ríe del Congreso, se ríe de las imputaciones, se ríe de lo que le pueda pasar a su mujer, a su partido, se ríe porque es como, soy intocable. Y eso es lo que les ha pasado a todos los corruptos en la historia, que se creen intocables y al final se les pilla. Minutos después lanzó una frase muy poco agradable, pero dicen que es la única buena del debate. España ha escalado en los rankings internacionales más acreditados en calidad democrática y calidad institucional. Claro que sí. Acabamos como empezamos el año. Ustedes con el bulo y nosotros con el boletín oficial del Estado, con el BOE, mejorando la calidad de vida de la gente. Como decir, nos importa un pito lo que hagáis, lo que digáis y lo que penséis, que seguiremos haciendo lo mismo, ¿no? Y aquí no cambia nada. Dijo algo Tomás Gómez, el líder que lo fue del PSOE en Madrid en este programa, que a lo mejor tiene razón. Si las cosas van como parecen y acaba imputado Sánchez después de lo que está ocurriendo, igual pasa esto. Tomás Gómez. Esto tiene mala pinta. Y además, un Pedro Sánchez en este momento acosado judicialmente. Él llegó con la bandera de la limpieza. Yo creo que se ha caído. Es decir, no solamente porque parece que hay indicios de corrupción
en el Partido Socialista, ministros que están imputados en procesos, sino su propio entorno familiar, ¿no? Y Pedro Sánchez ha roto con todo, todo vale, no hay líneas rojas y esto lleva una deriva, bueno, yo no descarto la desaparición del Partido Socialista en un tiempo. No descarto la desaparición del Partido Socialista. Miguel Ángel, ha pasado en otros países no tan lejanos, ¿verdad? Sí, bueno, en la misma Grecia, ¿no? El PASOK era la fuerza dominante durante décadas y décadas y desafió. En Francia, fíjate cómo está, ¿no? Después del experimento de François Hollande, ¿no? Cabe la posibilidad. Del problema ahora es que no hay un Ciudadanos y no hay un grupo político intermedio que recabe todos esos votos, ¿no? Yo dudo mucho que el Partido Popular, más allá del voto coyuntural, que se mueva un poco de votante socialdemócrata al Partido Popular de una manera coyuntural, pues que eso se conserve en el tiempo, ¿no? Sí. Pero todo cabe, todo cabe. Veremos si acaba o no, si es historia. Por cierto, hablando de historia del Partido Socialista Obrero Español, un oyente decía, y va por ti, Paco Álvarez, dice, ¿es verdad que el PSOE cometió el mayor robo de la historia de España? Y me muestra una fotografía del aniversario del robo del oro del Banco de España. Cuéntame esa historia, Paco. Tenéis tiempo, ¿no? A ver, el que tú quieras. Muy rapidito. A ver, vamos a empezar por el 18 de julio de 1936. España tenía la cuarta reserva mundial en oro. Solo tenía más oro que el Banco de España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y el cuarto éramos nosotros. O sea, teníamos mogollón de oro. Teníamos solo en el banco en Madrid unos 638 toneladas de oro puro, de oro de 24 quilates, que equivaldrían a unos 16.000 millones de dólares mal contados, sin tener en cuenta la inflación y tal. Entonces, bueno, pues eso estaba ahí y luego, pues claro, empieza la guerra y entonces la República, que es el Estado oficial, no podía comprar armamento en ningún sitio legalmente porque se hace este plan de no intervención, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hicieron fue sacar pues casi el 30% de estas reservas de oro a Francia. Y que eso ya era una pasta, eso eran unos 300 millones ¿qué digo? Sí, bueno, una cantidad, 3.922 millones de francos, un dineral. Y con ese dinero se dedicaron, no se sabe si porque eran muy tontos o de qué manera, pero a encargarle a políticos comprar armamento, pues en México, en Estados Unidos, en donde fuera. Listos. Checoslovaquia también. Checoslovaquia, sí, pero tenía que ser siempre en el mercado negro, porque ningún país se lo podía vender bien. Entonces compraron por encima de precio, compraron material obsoleto, que normalmente no sirvió para absolutamente nada, y parece ser que gran parte de esa pasta se quedó por el camino. Entonces, bueno, mientras tanto, pues la guerra iba avanzando, Franco estaba en las puertas de Madrid y el gobierno, antes de trasladarse a Valencia, dijeron, nos vamos, pero nos llevamos la pasta. Soltaron un bulo, que era que los anarquistas querían asaltar el Banco de España y tal, y entonces que para salvar ese oro, pues había que llevárselo fuera de Madrid. Y se lo llevaron, de hecho, a Cartagena, una base militar en Cartagena. Tengo por aquí anotados los datos exactos. Es el 12 de septiembre de 1936, estamos, Sí. Al principio. Se aprueba el traslado del oro fuera de Madrid en Consejo de Ministros. Consejo de Ministros presidido por Negrín, Azaña era el presidente de la República, Francisco Largo Caballero estaba ahí también. Al 13, al día siguiente, Manuel Azaña firma un decreto reservado, aprobando la adopción de medidas para salvaguardar el dinero del Banco de España y tal. Hay que decir una cosa previa. En lo que había en el Banco de España, el Banco de España era una entidad privada, no era como ahora. Era una entidad privada, sociedad anónima, en la que sí es verdad que el gobierno de la República nombraba al gobernador y a algunos consejeros, pero el oro que había ahí era de gente que invertía en España, no era del Estado, pensado. No era propiedad de nadie, del Estado. Gobierno. Lo nacionalizó la República para poderlo utilizar en base al artículo 44 de la Constitución del 31, que decía que la riqueza del país estaba subordinada a los intereses de la economía nacional. O sea, que se justificaba el estado de guerra. Vale.
Estamos en septiembre. Mientras tanto, esto se filtra y Franco el 14 de octubre hace un discurso diciendo que por qué se van a llevar el oro de Madrid, que qué tontería es esta, que eso no se puede hacer porque de hecho el dinero, el oro solo se podía exportar para consolidar el precio de la peseta. La peseta en los mercados nacionales. Hacerlo de cualquier otra manera era ilegal. Pero bueno, el caso es, ya estamos el 14 de octubre. Juan Negrín decide, estando el dinero en Cartagena, que muy lejos del frente, dice, pues se lo vamos a mandar a Rusia. ¿Por qué a Rusia? Pues porque Rusia sí estaba ayudando a la República y porque, a diferencia de los sublevados, la República no tenía crédito. O sea, quiero decir, Franco, los aliados de Franco, italianos, fascistas, nazis y tal, le daban el dinero, los fondos, todo el armamento a crédito. A la República no. La República, Rusia, no le ayudó, sino que le vendió el material que utilizaba. Entonces, bueno, de algún modo no está muy claro, ¿no, Miguel Ángel? Pero el caso es que dijeron, vamos a mandar todo el dinero, todo el oro, lo vamos a mandar a Moscú para que nos lo cuiden mientras acaba la guerra. Entonces, el 25 de octubre parten de Cartagena 4 barcos soviéticos cargados, en un funcionario del Banco de España cada uno, cargados con todo el dinero. Llegaron hasta Odessa. En Odessa se desembarcó y se llevó en tren hasta el depósito de metales preciosos del Estado, que estaba situado en Moscú. Bueno, el caso es que se entregó. ¿Nunca se recuperó? Nunca, no, es más, peor. O sea, el 20 de noviembre se entrega, el 20 de noviembre del 36, pero los rusos se ponen a contarlo y no lo terminan de contar hasta el 5 de febrero del 37. Por lo tanto, hasta el 5 de febrero ese dinero no se pudo utilizar para nada. Pero es que encima Rusia le dijo, oye, a ver, el transporte me lo tienes que pagar tú. Entonces tuvieron que pagar $80 y tantos mil por el flete del barco, $70,000 por el flete en tren y luego un alquiler mensual de $14,500 por guardarte el oro, ¿vale? Y dijeron, bueno, y es que otra cosa, ya que tenéis nuestro oro, vamos a necesitar que hagáis moneda con él para poder pagar lo que os vamos comprando de material. Vale, entonces empezaron a pagarle a Rusia con dinero que se fabricaba con nuestro oro en Rusia, pagábamos por hacer esa fabricación y el caso es que para febrero de 1937 se había acabado el oro. Y entonces dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si nos habéis dado $8.000 millones en oro y había $16.000 millones. Ah, amigo, nosotros contamos así. Tú verás. Pero a ver, han pasado 100 años. ¿Se sabe dónde acabó? ¿En el bolsillo de quién o quiénes acabó el oro de España? Porque aquí alguien se ventiló más de 10.000 millones, ¿no? Alguien se llevó mucha pasta, por el camino se fue perdiendo dinero por todos lados, pero luego se lo gastó Rusia en rearmarse, porque al fin y al cabo iba a haber una guerra mundial. Y entonces, quiero decir, nosotros financiamos el T-34, todos los tanques guapos que utilizó Rusia en la Segunda Guerra Mundial, los terminamos pagando nosotros, porque es que encima cuando se acabó el dinero, la República va y le dice a Rusia, a Stalin, oye, ya que somos tan amiguetes, ¿me puedes dar un crédito de $150 millones? No. ¿Cómo? Pero si te acabas de gastar todo el dinero. No, que va, no te doy nada. O sea, al final, en el 38. ¿Y es responsable el PSOE de todo lo que has dicho? Sí, porque ese era el gobierno de la República, entonces son Negrín, Azaña, Largo Caballero. Pero el último apunte, y con esto termino la historieta, que ya sé que es larga, pero es que es una historia compleja. Al final, Rusia sí le dio un préstamo de $50 millones a la República, pero eso no se concretó nunca en material. Esos 50 millones sí que fue lo que luego se llevó cada quien en su bolsillico, posiblemente, pero lo que sí es curioso es que Rusia luego le pidió la devolución de ese préstamo al gobierno de Franco. O sea, oye, al gobierno español le habíamos prestado 50 millones y eso sí que se fue para hacer el gobierno de la República en el exilio y todo eso. Ya. O sea, que fue un expolio.
Sí, es tal cual lo ha contado Paco. Además, es que Stalin no ayudó, lo que hizo fue cobrarse todo, además a precio de oro, nunca mejor dicho. Se cobró ya no solo los chatos, los avioncitos estos que mandó para acá, esos tanquecitos que también mandó a la guerra civil, los instructores de esos vuelos, todos los soviéticos que andaban por aquí, incluso los espías soviéticos, los pagamos los españoles con ese dinero, o los españoles de entonces, ¿no? Pero más allá de este latrocinio, que aquí, bueno, pecaron de tontos, de desesperados los republicanos, sin lugar a dudas, más allá de eso hay otro caso de corrupción aún más grande, más sangrante, que es el del Tesoro del Vita, el famoso yate que se llevaron cargado de todo. Desvalijaron incluso las colecciones numismáticas del Museo Arqueológico Nacional para luego fundirlo, y ya se sabía que tenían la guerra perdida y demás, pero se hicieron con ese tesoro para, en un futuro, alentar alguna rebelión o, si no, que es lo que pasó, financiar el gobierno de la República en el exilio, ¿no? Así es. Ahí no hubo torpezas. Qué desastre. Aún más ladrones. Es una barbaridad, pero tener en cuenta, porque hemos hablado de 16.000 millones, ahora 16.000 millones parece poco dinero, ¿no? Pero es decir, tener en cuenta que se perdieron lo que hemos dicho, o sea, las reservas, las cuartas reservas de oro más grandes del mundo. O sea, quiero decir, éramos el cuarto país más rico en oro del mundo. Y para que os hagáis una idea de cuánto es eso, hemos dicho 638 toneladas de oro de 24 quilates. Y durante toda la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich, los nazis, Alemania, que se quedaba con el oro de todos los sitios donde iba, llegó a conseguir en todos esos años 650 millones. O sea, más o menos lo mismo que se gastó la República en los 4 avioncitos y todo eso. O sea, como que no cuadra. Pasa la factura de esta deuda a la calle Ferraz de mi parte. Eso. ¿Vale? A ver si ahora abonan. Bueno, vuelvo con vosotros en un minuto. Amigos, queremos hablar con alguien que ha estado cara a cara con Begoña Gómez en el tribunal y parece que ha cambiado de actitud. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Tenemos una buena noticia. Una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castellón Confidencial. Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Es una gran persona. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Están en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae buena suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. Llámales al 689-610-756. 689-610-756. De toda confianza. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo, personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Ya saben que ayer Begoña Gómez cambió su táctica ante el juez Peinado. La tercera vez que acudía y la primera que abrió la boca, al menos contestó algo, aunque solo fue a su abogado. Y hay una frase que yo creo que dará para la historia. Cuando dice algo así como, señor juez, yo quiero colaborar. Esa frase es preciosa. Luis María Pardo, Justicia Europa, acusación particular. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Albert? Muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Un placer. ¿Era otra Begoña Gómez o es lo que nos han vendido al acabar, que ya es colaboradora, que ya está al lado del juez para lo que haga falta? Eso es lo que nos dice su abogado. Bueno, y que ha habido un cambio de estrategia que siempre es saludable para depurar las posibles responsabilidades que hubiese. Lo que está claro es que hoy ha venido una persona sonriente, serena,
tranquila y que no ha tenido duda ante las preguntas, bueno, que le ha formulado solamente su letrado, ¿no? Pero ha dejado diferentes puntos importantes. No se piense la gente que todo lo que ha declarado ha sido positivo para su defensa, porque, bueno, ahora si quieres lo hablamos, ha habido momentos importantes donde ha habido un descargo de responsabilidades hacia la Universidad Complutense de Madrid. Varias veces. Dice, firmábamos el documento tipo que nos ponían delante, ¿no? Decía eso. Bueno, ha habido un descargo absoluto hacia el órgano gestor de la Escuela de Gobierno, hacia el vicerrectorado y hacia la propia universidad, y no solo una vez, sino en diferentes ocasiones, tanto por el tema de las licitaciones que se han producido como, por ejemplo, las cartas de Barrabés. Esas cartas famosas de recomendaciones que ya ha venido a decir, oiga, yo lo único que firmé fue las cartas que la Complutense me hacía llegar a mí como le hacía llegar a otros. Entonces, ha reconocido de que ella no es jurista, sino que trabaja en marketing y, por tanto, firmaba aquello que se le proponía, por decirlo de alguna manera, para la firma por parte de la universidad. ¿Y de la apropiación del software nada? Es que nunca hubo un software, según ella, porque nunca se llegó a hacer un planteamiento total de ese proyecto y se quedó, por decirlo así, a medias, ¿no? Esto lo ha reconocido también Camacho, ¿no? En la declaración previa a los medios de comunicación, que ese software, por decirlo de alguna manera, nunca se llegó a hacer de manera extensiva para las empresas porque no se terminó el proyecto. O sea que se gastó Indra 200.000 euros para nada. Bueno, me dices que Begoña era otra. Begoña Gómez, ese papel, ese ovillo que se encerraba en ella misma en un rincón del banquillo con un hilo de voz, esa ya no es. ¿Cómo es ahora Begoña Gómez ante el juez? Hombre, me imagino que habrán hecho una declaración preparada durante estos días anteriores para que tuviera esa impresión. Pero es lo que te decía, o sea, ella no estaba allí. Además, hoy la seguridad dentro del juzgado era diferente, ¿no? Ya no estábamos apartados, había público, todo el mundo circulaba, era como una más, ¿no? Y esto se ha notado. Y entonces, en cuanto ha entrado, yo he dicho a mi compañero Javier, creo que aquí va a declarar y no nos hemos equivocado. O sea, hoy no han vaciado varias plantas, no. Hoy no han hecho la tontería, el show como si fuese un cargo público, hoy parecía normal, ¿no? Ya. Sí, un día más en los juzgados de Plaza de Castilla. Oye, cuando ha dicho ella y su abogado es que queremos colaborar, a mí me ha venido a la mente, si algún día esta mujer quiere colaborar de verdad con la justicia, quien debería tener miedo es su marido, ¿no? ¿Por ahí tú crees que apuntó algo o es imaginaciones mías? Ha exonerado totalmente a su marido y ha descargado en la universidad. O sea, ella se ha centrado en la universidad y además por cada delito que se le imputa ha ido haciendo un relato, por si lo quieres ver así, ¿no? De exoneración hacia lo que se le está imputando a ella, que no es que estemos de acuerdo, estamos haciendo una valoración de lo que haya podido decir ella. Ahora habrá que ver el magistrado Peinado qué decisiones toma. Y importantísima la declaración del viernes de la que era la secretaria, que al final no sabemos si era la secretaria o una que pasaba por allí. A ver qué dice, porque ahí está otro de los puntales de la defensa. ¿Os mira a la cara cuando declara a las acusaciones? Porque mientras ella declaraba, su marido volvía a poner verdes en el Congreso, ultraderechistas, fachosfera, lo de siempre. ¿Cuál es la actitud de ella? No, ella no ha tenido una actitud como la de su marido, por decirlo así. Ha respondido y lo ha hecho de una manera tranquila. Bueno, un cambio es otra Begoña Gómez. Te ha mirado a la cara, no ha habido violencia visual ni gestual contra vosotros, ni animadversión. Algo está cambiando en la defensa de Begoña. Veremos, el tiempo dirá si da buenos resultados o no, porque eso es la actitud, eso es la forma, las pruebas son las pruebas, ¿no? Pero sabes que tú y yo lo hemos hablado varias veces y en tu programa además, que al final en todas estas historias, sea quien esté, se come el marrón el que menos se lo tienen que comer. Y en este caso va apuntando todo hacia la Universidad Complutense. Y ya veréis cómo será allí donde se pongan todos los indicios, ¿no? Tristemente será así, otra vez. Bueno, por ahí la Complutense
cabeza de turco en la otra causa, Koldo García. Siempre hay que buscar a uno. Luis María Pardo, un abrazo. Gracias por tu buena acción. Justicia Europa. A ti. Cuídate. Un saludo. Gracias, Albert. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Y hablando de Begoña Gómez, más que sorprendente lo que ha dicho en una comisión de la Asamblea de Madrid el codirector de la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, José Manuel Ruano. Aún hay gente noble. Escuchen. El decano de Ciencias de la Información ya denunció una cierta estrategia de amedrentamiento, ¿no?, por parte del equipo rectoral. Y ahora me ha tocado a mí. A él le enviaron una inspección de servicios y a mí me han abierto un expediente disciplinario también. El rector se reunió en el mes de julio, el 29 de julio, con Begoña Gómez para explicarle qué era una cátedra extraordinaria. Begoña Gómez no tenía ni idea de lo que era una cátedra extraordinaria. Y ahí está el nombramiento de Begoña Gómez, firmado por el rector. Es decir, podría haberse negado, ¿verdad? Es decir, el rector le explica qué puñetas es una cátedra por ser ella quien es. Qué bien que aún haya gente que cuente la verdad en estas comisiones de investigación. Bueno, vamos a escuchar mensajes, que tenemos mucho. Lo hacemos con Paco Álvarez, con Miguel Ángel Ordóñez, y podemos empezar sobre una polémica que ayer se estableció aquí. Si la detención de Koldo García fue excesiva o no. Las imágenes de la Guardia Civil entrando en su casa provocaron un debate en el programa por aquello de que estaba la hija de Koldo, de 3 años. Escuchen al respecto a Susana, Juan, María Ángeles, otro Juan y Sofía. Ya les digo que a Fran Simón, que defendía que fue excesiva la entrada de la Guardia Civil, no le van a hacer una estatua homenaje hoy. Bueno, siento que Fran Simón se haya sentido herido porque había una niña dentro, pero efectivamente es el protocolo que siguen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entrar de manera sorpresiva para evitar pues que se deshagan del motivo por el que se entra en ese domicilio, en búsqueda de droga, capitales, trata de blancas. Para mí lo han hecho bien, y es que sigue siendo una persona que, como él ha dicho, es deleznable, ha robado encima a todos los españoles dinero público, y a mí me da igual quién esté en su casa. Me parece un delincuente y que no hubiese hecho ningún delito, así no tendría que entrar a su casa nadie a detenerle. El que tiene culpa de ser un delincuente es el padre. O sea que si no quieres que te entre en tu casa la Guardia Civil a cualquier hora, pórtate bien. Todo el que hace delinque y hace algo sabe que si lo pillan le van a entrar así. Y ya tiene su hijo y tiene esa mujer y tiene esas personas mayores. La forma de entrar de la Guardia Civil es esta. Es el padre, que es un presunto criminal, que si tiene una hija de 3 años, pues antes de cometer estas cosas o presuntas cosas, negocios sucios, pues que lo piense. ¿Qué te parece, Paco? Es que tengo entendido que, entre otras cosas, tenía 9 armas de fuego en su casa. Entonces, que dentro sí, le pilló la policía. Todas legales, pero 9 armas. No sé si eran 9 tanto, armas. pero... Quiero decir, tienes una niña de 3 años y, uy, que me viene la Guardia Civil, pero no te importa tener 9 armas. Quiero decir que es un poco... Mirad, yo he conocido otros casos similares y es cierto que el protocolo es siempre el mismo, porque esto, vamos a dejarnos de tontería. Tal y como decía la gente, lo que la gente quiere es carnaza y que quien va a la cárcel vaya a sufrir. Nada de tener ni siquiera televisión allí, ni piscina, ni nada de eso. Entonces, todo el sistema está estructurado de tal manera que te dan ese susto de tu vida. Si no eres un delincuente habitual, te vas a tentar la ropa, entran a punta de pistola, sin lugar a dudas, tal y como hemos visto en estas imágenes, y esa es solo una de las fases de amedrentamiento para que llegue suavecito delante del juez a declarar y entonces cantes la traviata. La segunda fase es meterte en un calabozo infecto, inmundo, sin iluminación, para que no sepas cómo transcurre el tiempo y estés constantemente comiéndote la cabeza y llegas absolutamente destrozado psicológicamente a la hora de dar una declaración. La policía te toma declaración, si el abogado está por ahí, pues vale, y más o menos te dicen cuéntenos, y no te informan absolutamente de nada porque el sumario es secreto. Cuando llegas al juez, 3/4 de lo mismo, sin haber dormido, habiendo sido mal alimentado, ¿no? Todo esto es parte de un protocolo.
¿Que ahora le ha tocado a Koldo? Sí, pero yo sé que le ha tocado incluso a concejales de pueblo de asuntos sociales, por ejemplo, investigados por cuestiones de planificación urbanística, los han tratado incluso peor. Está muy bien que lo apuntes. Bueno, hablando de correcciones, Luis Losada el otro día cometió un error, pero dijo una verdad. Escuchamos a Pilar. Acaba de decir Losada que en el año 2005 el PP privatizó empresas. En el año 2005 gobernaba Zapatero. Endesa la vendió Zapatero a los italianos, a la empresa eléctrica italiana, y el pacto se hizo en la isla de Ibiza. Y es cierto, gracias Pilar, se equivocó en la fecha, pero no en lo siguiente que dijo, que fue que el que más empresas había privatizado era Rodrigo Rato. Rodrigo Rato privatizó 52 empresas por más de 30.000 millones de euros como ministro. O sea que mal las cifras, pero apuntó bien otras cosas. Ana, sobre Muface. Si ahora mismo ya tenemos muchas veces problemas en la seguridad social referente a cupos de médicos, a listas de espera, a tal, como Muface desaparezca y venga toda esa avalancha de gente a la seguridad social, esto va a ser un auténtico caos. Sin duda, la inmigración preocupa a Rubén y a Eduardo. Creo que es un secreto a voces que tanto el PP como el PSOE son asalariados del señor Soros, cuyo fin último es islamizar España. Lo importante es que ellos permiten esto por unas condiciones económicas que les darán, y lo peor de todo es que el pueblo lo estamos permitiendo. Esto no se está haciendo de una forma inconsciente, se está haciendo de una forma perfectamente consciente. Se trata de arruinar el país nuestro y luego el resto de Europa, invadirlo y llenarlo en vez de arreglar los problemas allá, traer los problemas de allá para acá y encima pagar por ello. ¿Lo ves así, Paco? ¿Que esto Totalmente, es un plan? Hombre, no sé si es un plan de conspiración o algo así. Lo que sí es evidente es que Putin y otras fuerzas del mal no les interesa para nada que nos vaya bien. De hecho, antes nos iba mejor. Es curioso como desde que cada año viene un 20% más de ilegales que el año anterior, porque perdóname, pero alguien que entra en tu casa rompiendo la puerta o sin permiso o sin utilizar los medios habituales, me parece que es una persona ilegal, pues entonces cada vez nos va peor y nos va a ir yendo peor. Y ahora el otro día ya estaba saliendo que por supuesto tenemos que tener menús halal en los colegios y no sé qué, porque si no los chavales y tal. Oye, mira, aquí damos de comer lo que damos de comer y si no te gusta, pues... Quiero decir, el problema de esta gente es que vienen ilegalmente a otros países que odian para luego convertir estos países en los suyos. Pues no, váyase usted, quédese usted donde estaba tan ricamente, que a ella le pondrán el halal, el hijab y el lo que sea, y a los demás que los dejen tranquilos. Claro, porque no tenemos por qué cambiar nuestra forma de ser. Estoy pensando en los españoles, que ha sido un pueblo emigrante toda la vida, Alemania, Argentina, Venezuela. Nunca pretendimos cambiar las costumbres del país donde llegábamos, ¿no? Claro que no, es que eso no lo hace nadie. O sea, además decir, que llegábamos... Imagínate que llegas y dices, quiero tener fabada todas claro, no. Era normal. El cariño con el que nos quieren en Alemania, los españoles, es por eso, gracias al buen ejemplo que dieron los emigrantes españoles y aún lo dan, ¿no? Nos tratan muy bien y nos consideran muy bien. Miguel Ángel, esto es otra cosa, esto no es emigración. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Paco, pero solo añadir un matiz más, y es que cuando vienen aquí, por ejemplo, muchos marroquíes, ellos no consideran que están llegando a un país que quieren hacer que sea como Marruecos, es que ellos consideran que España les quitó al Andalus y que esto les pertenece, entonces van por la vida precisamente con esa prepotencia, pero porque consideran es muy que curioso, esto es Miguel Ángel, Al-Ándalus. Es muy curioso que esa tesis la mantienen también varios izquierdistas famosos, incluso profesores de universidad, de que ellos, o sea, de que
fue suyo, pero a la vez luego niegan la reconquista, con lo cual es como, a ver, muchacho, ¿cómo es esto? Oye, ayer, Paco, en la editorial explicamos un plan de Marruecos que ha invertido ya 10 millones, pero va a invertir 50 más para convencer a la población de Ceuta que es necesario un referéndum de autodeterminación para sumarse a Marruecos y dejar de ser español. Y con 50 millones y los que hagan falta, asociaciones, fundaciones, imanes de mezquita. Te pregunto, ¿alguna vez Ceuta fue marroquí? No, nunca. ¿En la vida? Jamás, no. No, entonces, ¿por qué hablan de la devolución de la tierra al pueblo si nunca fue así, no? No, a ver, fue Fenicia, fue una ciudad fenicia, fue una ciudad romana, fue una ciudad, quiero decir, cuando fue musulmana, incluso cuando fue musulmana era gobernada desde Al-Ándalus, precisamente. O sea, era española, la España musulmana, ¿no? Sí, aunque exacto. No se llamaba Luego fue conquistada por los portugueses, si no me equivoco, y entregada a los reyes católicos. Siempre ha sido España, y desde muchísimo antes de que Marruecos existiera, y nunca ha sido de ningún otro sitio. Ahora bien, si sigue gobernando Pedro Sánchez un rato, perderemos Ceuta y La Graciosa. Bueno, y eso es el primer paso. Luego Melilla, y Barcelona, luego Canarias, ya hablaremos. Rosaluz habla del Papa. El Papa, pues no sabemos qué le pasa, pero el Papa ya lleva mucho tiempo que él es Agenda 2030 y él está tratando de unir y unificar las religiones y que seamos todos uno. No es un Papa como es debido. Gloria apunta más datos sobre la Agenda 2030. Todos los presidentes autonómicos que se reunieron el otro día con el rey llevaban el PIN de la Agenda 2030. ¿Nos han preguntado a los españoles si queremos eso? No nos han preguntado. Y en esa agenda forma parte arrancar olivos para instalar placas solares, casi 500.000 en Andalucía, según nuestros datos y entrevistas realizadas. Habla de ello Valentín y Rubén. Almería quizás sea la provincia de España con más horas de sol al año. Además, la mitad de la provincia es un desierto. Prácticamente no se aprovecha en nada. Hubiese sido un sitio ideal para poner placas solares, pero no. Hay que poner las placas solares donde están los olivos. Hay que arrancar cientos de miles de olivos centenarios para poner placas solares. Si empezáramos por el tema de los chemtrails, o los chemtrails, siguiéramos con todo lo que está haciendo nuestro gobierno para favorecer la agricultura en el norte de Marruecos, pagándoles las desalinizadoras y potenciando que Marruecos sea el sustituto proveedor de España en Europa, y que nosotros dependamos de ese país, va en acuerdo con las políticas de la Agenda 2030 y el señor Soros. Sin duda. Y luego el agradecimiento porque siguen ofreciéndonos de todo para la gente de Valencia. Tengo un microondas en Murcia, en Torreagüera, gracias Cristina. Tengo a Mar en Torre de Embarra con bicicletas de montaña, y tengo a Conchi Álvarez en un pueblo de Toledo con sofás, mesitas, me mandan fotos de todo. Y también Rosario. Un familiar mío ha fallecido y tiene mesas, sillas, cosas de su casa que las tiene en buen estado. Y no sabemos qué hacer con ellas. Si os interesaría para donarlas para lo de Valencia, para lo de Ladano. El problema casi siempre es el traslado e intentamos resolverlo caso a caso. O sea que no desesperen, a veces tardamos un poco más, pero al final alguien le llama. Y la prima de Marisol le llamó a alguien para recoger juguetes y se los han entregado a la gente de la zona de Valencia, juguetes para niños de 0 a 8 años. Y han grabado un vídeo de lo que han podido recuperar y que será entregado a partir de este sábado. Vean, por favor. Lo siento, pero no es real y tengo que irme. Voy a sentirme culpable por esto. Bicicletas incluso, Un montón de juguetes envueltos
que serán bien repartidos a la gente de Valencia. Bueno, es la parte más emocionante de todo lo que está ocurriendo esta Navidad, más allá de la lotería, nos toque o no, tener una juventud y una gente como los voluntarios que han ido a Valencia es la mejor lotería que tiene este país. La peor sus gobernantes, sí, eso no es ni pedrea, no llega a eso. Queridos amigos, gracias por estar ahí. Ordóñez, Paco Álvarez, un abrazo y a ver si encontráis el oro de Moscú y nos llega algo. ¿Vale? A ver. Venga, sí. Gracias compañeros. Un abrazo fuerte. Abrazo fuerte. Antes de volar a otra entrevista que les va a interesar, redacción, Susana Gasc, últimos mensajes. Pues sí, Albert, estamos aquí en la redacción de Castellón Confidencial y la verdad es que tenemos muchísimo trabajo porque cada día son más las personas que nos escriben y tienen opiniones muy interesantes, como por ejemplo Pemacal, que dice que sigue rezando para ver a Zapatero en la lista de buscadores de la DEA o del FBI. Rosy dice, hola confidenciales, nada más me haría tan feliz como celebrar la Navidad brindando por la derrota del sanchismo. Víctor Pomares dice que está muy cansado, que el 99% de las conversaciones se hable siempre de los médicos y nosotros no se nos nombra para nada lo nuestro. Es una carrera universitaria de 4 años saliendo de graduados en enfermería, lo que difiere mucho de trabajos muy respetables, pero que no tienen ni los conocimientos ni los estudios como los nuestros. Somos el país europeo con más falta de enfermeros por habitante, más grande para eso, y yo estoy encantado de escuchar a Pedro Gallego. Enhorabuena, Albert, tienes un programa magnífico y nos sigue cada día. Miembros, ya sabéis que os podéis hacer miembro perfectamente, tenemos un vídeo explicativo al inicio del programa, cada día somos más, somos casi 200.000, nos queda muy poquito, así que haceros miembros y así apoyáis un poco el programa. En este caso, Lourdes dice que hace 39 años yo trabajé en la administración y se ocupaban los puestos de hoy eran por méritos, pero méritos. Hoy en día es peloteo y da igual que seas un buen trabajador, la cuestión es que seas pelota. Josu, también miembro, es verdad. Ayer en el Carrefour nos comenta de Sestao, en Vizcaya, se encontró a 3 personas de la Cruz Roja. Lo saludaron, pero la gente no les hacía mucho caso. Eso sí, se dio cuenta que las marquesinas de los autobuses están llenas de publicidad. Es lo que tiene trincar dinero público, nos comenta. Oyentes de iVox, que también son muchos. Pandora, por ejemplo, separarse para recibir ayudas es muy viejo. Como conozco muchísimos en Cádiz, en Sevilla, en Suiza, las mujeres reciben ayuda por ser madres solteras y a veces también se declaran violencia de género. Los hombres se declaran sin recursos y trabajan temporalmente. Mega también, seguidora de iVox, dice, recomiendo la película Hitler, el ascenso del mal de Pedro Sánchez. Está haciendo lo que aparece en la película total y absolutamente. Fernando Cobos dice, ¿y los bulos que sueltan ellos cómo los valoramos? ¿Quién los controla? Vamos de cabeza a un halo presidente. Queda muy poco para ver algo parecido. Marisa, Pedro, Juan, Esteve, Francisco, Antonia, muchos nos felicitan las fiestas, también os lo felicitan a todos los tertulianos y también se felicitan a todos los seguidores del canal. Igualmente decimos felices fiestas para todos. Recordar que podéis haceros miembro, como hemos comentado al inicio del programa, y también tenéis la posibilidad de hacer esas firmas desde este programa. Solo tenéis que clicar, entrar en change.org, clicáis, firmáis, no tenéis que pagar absolutamente nada y contra más firmas tengamos, más posibilidades tenemos. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias y no olviden que además de las firmas, mañana viernes celebraremos la primera cena de Navidad con 50 oyentes del programa y ojalá podamos hacer muchas más próximamente. Miren, Bolaños en el Congreso ayer no paró de acusar, como hace siempre, a organizaciones ultra que son los que llenan esto de bulos. ¿Se escucha? Afirmo categóricamente que existe una campaña de persecución de organizaciones ultras contra políticos progresistas y sus familiares en este país. Lo afirmo categóricamente. Bien, pues categóricamente vamos a entrevistar a una de esas asociaciones y su equipo jurídico. Y afirmo categóricamente que acabarán en el banquillo muchos más, quizá el propio ministro de Justicia. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial.
Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Ah, y también tasa herencias. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491, 91 593 0491, de toda confianza. Begoña Gómez ayer, Koldo antes, Aldama. Señores, esta semana se han descubierto muchos secretos de esta trama de corrupción que rodea a Pedro Sánchez y a sus miembros del gobierno. En cada comparecencia, Sánchez ataca directamente a lo que él llama organizaciones de ultraderecha apoyadas por la prensa. Es por eso que va a por los medios de comunicación libres, a por esas organizaciones, intentando usar la Fiscalía, la Abogacía del Estado, los resortes de la seguridad del Estado para acabar con esas voces disonantes. Es muy triste vivir en un país en el que Fiscalía no hace su trabajo y por lo tanto lo han de hacer organizaciones privadas como Manos Limpias, como Justicia Europa o como Hazte Oír. María Sánchez, equipo legal de Hazte Oír, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Albert, muchas gracias por este espacio en el programa. Estamos siempre aquí en Plaza Castilla. Estabas ayer frente a los juzgados con una pancarta, muéstrame la que pone la pancarta que llevas, por y en favor. especial, bueno, cada uno llevamos el caso correspondiente. Hoy especialmente llevamos esta. Hay casos software. Hay casos software. Por mucho que lo intenten borrar. Y esto se debe a que, bueno, pues Begoña ha borrado su página web, ha borrado todos los datos de esta empresa, que debería ser titularidad pública de la Universidad Complutense de Madrid y de todos los españoles, por ende, porque son fondos públicos. Lo intentan borrar, pero el juez, una vez más, da la razón y hay casos software, hay indicios objetivos de criminalidad. Estamos en un proceso de instrucción, por eso se va a sentar ahora en el banquillo. Habéis hecho algo que no es fácil y cada vez que lo hacéis provocáis el debate público. Sacar ese camión que recorre Madrid, que yo he visto, y que habla del capo Sánchez, de la familia. Las presiones habrán sido muchas, porque siempre estáis vosotros un paso más allá. ¿Qué tipo de presiones, amenazas estáis recibiendo? Bueno, pues el capobús que le llamamos, esa es una pegatina de representación para que puedan verlo los oyentes. Sí. Refleja las dos caras de la moneda de la mafia, ¿no? De la organización criminal que representa el PSOE. Por un lado, la familia carnal, que es su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, y por otro lado, la familia política, que ahí está Koldo, Ábalos, Aldama, Torres y todos los sucesivos que están en procesos de o bien llamados a testificar o bien a declarar como imputados. Claro, María, estáis personados, y tú eres equipo legal, en un montón de causas de esta corrupción. Parece que hay un pacto secreto. Dime tu opinión. Lo que nos llega es que hay un pacto Koldo, Ábalos y Sánchez, es decir, PSOE protege a Koldo y a Ábalos, seguramente les habrá prometido pues su indulto si llegara el caso en el que fueran condenados, y Aldama va por libre. ¿Es esa la visión que tenéis? Bueno, lo que nos une es la profesionalidad, el trabajo y el amor a España. No vamos a dejar de trabajar y de estar donde haya que estar, pensemos lo que pensemos. Somos un equipo grande y cada uno, pues evidentemente, tiene su olfato político de esta situación. Y todos son muy respetables y al final son quimeras. No hay que dejarse guiar por esas intuiciones. Hay que trabajar a destajo
y vemos las pruebas, que cada día se nos aprueban diligencias, escritos, imputaciones, y eso es lo único que importa ahora mismo para nosotros. O sea, no especulaciones ni cómo acabar esto. Te olvidas de los pactos que puedan hacer entre ellos porque vais a seguir. A la vez hay una orden que es proteger a Sánchez. Incluso Aldama se ha atrevido a hablar de financiación del PSOE, pero no ha ido más allá. Es la persona que han de proteger todos, ¿no? Sí, parece que hay, claro, los mafiosos normalmente son los más difíciles de caer, siempre utilizan peones a cambio de protección a la familia y otros favores que uno sacrificia la libertad ambulatoria de uno a cambio de otras protecciones. Pero nosotros queremos que eso no quede ahí, queremos que esto escale y apuntar al que el informe de la UCO llama el capo, el número 1, que no es otro que Pedro Sánchez, que es quien orquesta toda esta corrupción. Vamos, que hay muchos casos, pero nosotros decimos el caso Pedro Sánchez, caso El Capo, caso PSOE. Ya. La ley de censura, van a reformar la ley del 84 para callarnos la boca la mayoría de medios con más de 100.000 seguidores. ¿Vais a recurrir en tribunales? ¿Vais a plantar cara? Pues nosotros, desde que se empezó la actividad parlamentaria de esta ley, recuerdo que fue ya por mayo, puede ser, estuvimos en el Congreso llevando una manifestación y ofreciendo todo nuestro apoyo a los periodistas. Por supuesto, para nosotros la información es una libertad más a defender y siempre ofrecemos nuestros servicios a personas afectadas por las leyes tiránicas. En cualquier caso, hay que defender a los medios, hay que defender también hay que recordar al oyente a que se informe, porque no todos los medios tienen esa búsqueda por código deontológico de la verdad, de información, porque a veces nos tratan como si fuéramos niños, ¿no? A veces es que parecen que los titulares literalmente se ríen de nosotros. Uh-huh. ¿Qué pasó en el Delsigate? Es decir, Koldo no habla de todo y se niega a hablar ante un juez de lo que ocurrió en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez. Aldama dice que no tiene importancia, que el oro no podría ir en ese avión, con argumentos como que pesaba mucho, que es absurdo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurre en esa fecha en Barajas para que nadie hable de ello? Pues es curioso porque el consenso de estos que han ido a declarar es que no hay maletas con dinero. Entonces, bueno, eso te hace pues querer ir más allá, ¿no? Porque los consensos normalmente pues no gustan, ¿no? Esta visión democrática y consensuada a veces da que sospechar. Pero creo que esto pasará como con el caso Koldo. El caso Koldo empezó por un tema de las mascarillas, una asociación que estaba más especializada con el asunto del COVID, y poco a poco se ha ido viendo la trama de corrupción que hay detrás. Ya llegaremos a Delcy. Ahora mismo los jueces tienen otras pruebas más indiciarias de otros delitos, y esto probablemente acabe en una pieza separada o acabe en el propio proceso, pero más adelante. Y la última pregunta, María, como equipo legal de Hazte Oír, ¿cuándo será imputado el presidente del gobierno? Una pregunta me haces, Albert. Yo tengo las mismas ganas que tú probablemente. Esto es nuestra intención, trabajamos a destajo para ello. No nos sirven peones y piezas intermedias, pero el cuándo no podemos decírtelo. Lo que sabemos es que tenemos una Navidad intensa. Hemos tenido a Ábalos hace una semana, a Aldama, a Koldo, hoy a Begoña, a Güemes, el viernes a Cristina, la pseudosecretaria de Begoña, y en enero tenemos un mogollón de testificales por el caso de David Sánchez. Entonces, no paramos y sabemos que están en el horizonte. Confiad en nosotros. Muéstrame la concentración de Plaza Castilla, sí, por favor. Sí. Muéstramela, que veamos cuántos son. También creo que juegan con mucha cabeza, porque las convocatorias que ha habido para Begoña nos ha coincidido en un puente de julio por Santiago Apóstol, nos ha coincidido en pleno agosto y ahora en plenas épocas navideñas.
Aún así, Ahí están, hay mucha gente que es y fiel. estáis a mucha distancia y Begoña ha vuelto a entrar por el garaje. Ya sabemos cómo van estas cosas, ¿no? Pero al menos hay alguien que muestre su protesta por lo que está haciendo. Que no te escucho, Albert, me voy a separar un poquito de la manifestación. Venga, un abrazo, no te preocupes. María, gracias por tu tiempo. Gracias, un saludo a todos. Chao. Y amigos, gracias por sus apoyos y donaciones a Víctor Mateos. Por cierto, Mari C.J. Tu dinero para Valencia ya está en manos de una familia de Valencia. Lo digo porque a veces también nos hacen bizums diciendo esto es para Valencia y nos encargamos a través de los amigos Alejandro Ferris o Susana de enviarlo a familias que lo necesitan. Lo tuyo, Mari, está en marcha, ya lo tiene. Y luego a Juan Cune, mi amigo de Tenerife, que nos ha ayudado y además Juan, junto a otro buen amigo, Juan Carlos Meneses, en esa isla, nos han dejado este mensaje tan cariñoso. Hola Albert, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí 2 seguidores desde Tenerife tuyos del programa. Tenemos a Juan Cune, que es jubilado y que te sigue todos los días. Y bueno, se ha desplazado hasta aquí, hasta la oficina, ha venido hasta aquí a vernos y para echarle una mano. ¿Qué tal, Juan? Pues muy bien, encantado de estar aquí y ponerte cara, porque habíamos hablado anteriormente en varias ocasiones, pero no había podido ser. No había podido ser. Bueno, pues lo único pues que le digas ahí a Albert, ahora que tienes la oportunidad de dirigirte directamente y que lo va a poner en el programa, pues que no sé si le quieres dar ánimos o decirle algo. Ánimos le doy todos los días cuando le escribo y bueno, él sabe cómo pienso, cómo siento sobre todo y que bueno, que no pierda la paciencia, la constancia y sobre todo el humor, que eso hace que sigamos adelante. Pero hay una cosa más importante, la filosofía. Sin filosofía no hay vida. Así que un poquito de eso, un guiño de ojo y adelante, Albert, que estamos contigo. Bueno, Albert, gracias. Pues ya ves, tus seguidores desde Tenerife, de las Islas Canarias, nos hemos reunido para, entre unos y otros, intentarte echar una mano desde aquí y muchísima suerte y sigue luchando como lo haces. Un abrazo. Gracias, Meneses, gracias, Juan Cune. Agradecido siempre a mi gente de Tenerife, sois maravillosos. Y tiene razón Juan, que hay que ponerle una pequeña dosis de humor. Hoy me la han enviado por muchos sitios el juguete de moda estos reyes, Fangomán. La ciudad está en peligro. ¡Oh no! ¡Se ha roto la presa! Solo hay un héroe que puede salvarnos, ¿o no? Él es Fangomán. ¡Fangomán, ayúdanos! Ahí tienen un flotador. Y si necesitan más ayuda, que la pidan. Ahora con Fangomán tendrás el cañón de lodo. La lluvia de fango. ¡Cómo mola! Estrújalo para usar el ataque barrizal. Fangomán. Frases épicas al presionar su pecho. A menudo inventada. Esa máquina del fango. Yo estoy bien. Sin miedo al desafío. Acabaré contigo, Aldamatrón. Él es Fangomán. El héroe definitivo dispuesto a combatir las fuerzas del bien. Fangomán de One, hazte con el tuyo sin coste alguno. ¿A qué estás esperando? De mantel. De mantel con N. No me negarán que este es el único país que de un desastre y un drama hace humor. Eso es muy español. Me ha encantado lo de si le presionas, te explicará frases míticas y dice, yo estoy bien. Es maravilloso. Son inteligentes. Hay gente mucho más preparada fuera del gobierno que en él y a ellos nos rendimos cada día. Mañana otra vez lo haremos aquí, a la misma hora, en el mismo lugar. Gracias. Castillón Confidencial, de